Bien, C.S. Lewis tiene un interesante texto que se llama Aprender en tiempos de guerra. Recomiendo que lo busquen, está en el libro que se llama El peso de gloria. Para muchos les va a parecer que juntarnos a reflexionar ahora en un momento como este es como tocar la lira mientras Roma arde, digamos. Y Lewis aborda ese tema, por eso no queremos entrar ahí en eso, pero según ustedes están en este momento con esa inquietud o han escuchado por ahí esa crítica, pero cómo se sientan a reflexionar cuando es hora de actuar o de marchar, lean ese texto y ustedes se van a dar cuenta que es justamente en espacios como este de donde van a surgir las soluciones cuando las marchas paren. ¿Sí? Eso, gracias. No termine en todo caso. Estoy empezando. No me conocen. Dos reflexiones evangélicas del octubre de 2019 quiero hoy día compartir. Son reflexiones primarias, ¿ya? Nada de esto es definitivo. Todo esto, la idea es que podamos enriquecerlo. Si tengo que cambiar de opinión, quiero reafirmar aquí el derecho de todos nosotros a cambiar de opinión. Algo que es mal visto entre evangélicos, mal visto entre chilenos, y no sé por qué, si es un derecho básico el derecho a cambiar de opinión. Solo que hay que hacerlo honestamente, ¿no? El problema es cuando se hacen los giles, ¿cierto? Cuando cambian de opinión, eso es un problema. Pero cambiar de opinión es algo legítimo. Así que voy a simplemente dar mis primeras impresiones. Mi primera reflexión es con respecto a la necesidad que tenemos de definir contornos para un sano diálogo evangélico. Me alegra que haya evangélicos dispuestos a entender desde una cosmovisión bíblica todo lo que está ocurriendo hoy. Creo que eso es súper bueno. Ustedes saben que existe un prejuicio, que los evangélicos somos un grupo alienado, que no tiene nada que decir ni opinar sobre contingencia internacional, ni sobre los tiempos actuales. Así que el hecho de que estemos aquí demuestra que no es así. Pero no solo eso, también me alegro que además de haber evangélicos dispuestos a tener una opinión informada y coherente con su fe, también estén dispuestos a dialogar esa opinión, estén dispuestos a conversarlo. Eso también me alegra muchísimo. Sin embargo, en medio de esto hay una cosa que me quita el gozo. Especialmente en las redes sociales, pero en general creo yo. Y es el hecho de que en todo este contexto, donde se habla mucho de cosmovisión bíblica, se han levantado una serie de opiniones que buscan con celo guardar y preservar las verdades escriturales. No transar en aquello que la palabra de Dios, que es nuestra única, infalible regla de fe y práctica, decimos los evangélicos, no transar en esas cosas. En sí eso no es ningún problema, para nada, jamás lo será, me parece que desde ahí hay que partir. Pero aparentemente sí se está convirtiendo en un problema. ¿Por qué el deseo de manifestar una opinión fiel a la Escritura ahora se ha tornado en razón para sospechar del otro, para imaginar conspiraciones, para levantar falso testimonio e incluso, he sido testigo directo de esto, dividir iglesias? ¿Por qué parece que nos estamos polarizando cada vez más las posturas entre evangélicos y cada uno alega que tenemos a Dios de nuestro lado, como diría Dylan en una antigua canción? Algunos, sobre todo de tendencia teológica más liberal o progresista, dan un diagnóstico inmediato a esto, simplificado evidentemente. Dicen, el problema son los fundamentalismos. Hay demasiada ortodoxia y exceso de celo doctrinal. Hay que relajar un poco los marcos y aprender a tolerar la diversidad de opiniones según la libre conciencia de cada uno. Yo quiero ser súper claro en esta hora que no puedo estar más en desacuerdo con este diagnóstico, porque es una visión, primero que todo, ideológicamente sesgada por los ideales iluministas de la Ilustración del siglo XVIII. Entonces, venir a decir simplemente el problema es que estamos demasiado rígidos en nuestros dogmas es claramente iluminista. Pero además de esto, juega un juego infanto-adolescente, que es el jueguito de simplificar al enemigo. ¿Cuál es el problema? El fundamentalismo. Y le pongo un nombre y le pongo etiqueta, ¿cierto? Quisiera proponer más bien lo contrario, y yo quiero proponer que es lo contrario a lo que nos está pasando. La razón por la que no nos estamos entendiendo entre evangélicos al discutir, al debatir, y especialmente esta última semana eso se ha hecho evidente en las redes sociales. Me salí del Facebook, pero me llegan pantallazos igual. El espionaje evangélico siempre presente. Quisiera proponer que lo que nos está faltando para entendernos mejor y para discutir y debatir, entre otras cosas, no estoy diciendo que sea lo único, pero entre otras cosas, lo que nos está faltando es más ortodoxia.
no menos. Más celo con nuestra cosmovisión como creyente evangélico. Creo que hemos aflojado los contornos, hemos bajado la vara acerca de qué define una cosmovisión bíblica evangélica. ¿Y a qué hemos hecho? Hemos reducido a una o dos cosas: la infalibilidad de la Biblia y la defensa de la vida, incluso del nonato. ¿Y esas dos cosas te definen como evangélico? Perdónenme, pero es mucho más que eso. Entonces, cuando nosotros aflojamos la ortodoxia, reduciéndola solo a esos dos puntos, todo aquel que no esté estrictamente de acuerdo con estas dos cosas es un enemigo, es un liberal, es un progresista. No hay entendimiento. Me parece en consecuencia que estamos frente a un problema de cuáles son los contornos fundamentales dentro de los cuales se puede dar un diálogo genuinamente evangélico. Así que me arriesgo a decir una de las cosas que está ocurriendo en este tiempo. Vuelvo a decir, se requiere más que solo tener una cosmovisión bíblica. Hay que de hecho tenerla. Pero alguien puede decir, tengo una cosmovisión bíblica, y en realidad no tenerla. No por deshonestidad, sino por autoengaño. Y eso produce, entre otras cosas, una especie de Babel. Y la Babel más posmoderna de todas, evidentemente, el Facebook. Donde nadie entiende el habla de su compañero. Los contornos son, sin duda alguna, varias cosas. Pero cuando reducimos el tema a la infalibilidad de la Biblia, solamente, una doctrina preciosa que yo defiendo con mi vida si es necesario, pero cuando lo reducimos solo a eso, entonces el contorno o marco para una discusión evangélica no está suficientemente establecido. Y para esto permítame darles un ejemplo. Los testigos de Jehová son fieles defensores de la infalibilidad de la Biblia. Creen en la inerrancia de la Biblia. Pero no son evangélicos, ni siquiera son cristianos. Entonces solamente quedarse con eso no define un marco evangélico. Entonces para mí muchas de las discusiones que ocurren es como discutir en la puerta con un TJ, digamos. Nadie convence al otro y solo se busca ganar la discusión. Porque estamos parados en lugares diferentes. Aunque reafirmemos la infalibilidad de la Escritura, estamos parados en lugares diferentes. Así que no pretendo aquí dar una respuesta completa ni menos definitiva, pero creo que uno de los problemas del contorno o del marco de cosmovisión evangélica en la discusión hoy en día es este. Es que hay una especie de maniqueísmo en el mundo evangélico. Y necesitamos superar el maniqueísmo. Escucho audios de WhatsApp, veo pantallazos de discusión en Facebook, dialogo en chats internos, leo comentarios o publicaciones de Instagram, y algo me hace ruido desde hace bastante tiempo y hoy creo saber más o menos cuál sería el problema. Muchos evangélicos, aunque creen y confiesan que la Biblia es la palabra de Dios, como les decía, tienen sin embargo una visión maniquea, o sea, no bíblica, una visión pagana, incluso anticristiana, del problema del bien y del mal. Primero que todo, para que sepamos de qué estamos hablando, recordar que el maniqueísmo es una doctrina pagana que fue muy fuerte en los primeros siglos de nuestra era y que fundamentalmente proponía lo siguiente: el bien y el mal son dos fuerzas iguales pero opuestas. Esa es la versión más conocida. Pero hay una variante del maniqueísmo que olvidamos. El gran tema no es que sean iguales el bien y el mal. El gran problema es que a ambos se le adjudica un carácter de entidad creada, una existencia positiva. Una variación de la visión maniquea, pero que se mantiene dentro de ella, por lo tanto, es afirmar que el bien es más fuerte que el mal. Pero aún así, comparten fundamentalmente la misma naturaleza. El bien y el mal son cosas creadas, ambas con una existencia positiva. Esto, queridos hermanos, es herejía. Y muchos evangélicos creen esto y se involucran en discusiones con una visión maniquea. Les explico. San Agustín de Hipona, sentí un escalofrío. Él fue maniqueo antes de su conversión al cristianismo y desmanteló por completo la arrogancia de los maniqueos cuando él, en vez de responder la pregunta ¿quién creó el mal?, él dio vuelta el tablero al decir que el mal no tiene existencia positiva. El mal no posee un ser creado por nadie, porque el mal es la ausencia del bien. Así como el frío es la ausencia del calor, la oscuridad la ausencia de la luz, el ejemplo que ustedes quieran, el mal solo tuerce, daña, tergiversa lo que Dios hizo pleno de bondad, belleza y verdad. Al decir esto, por lo tanto, Agustín no negó la realidad del mal. Recuerden que la gente se muere de hipotermia, así que el frío es algo muy real, en cierto sentido, ¿cierto? Pero no tiene existencia positiva por sí mismo. Entonces lo que él dijo es,
que en realidad el mal, y esto es muy coherente con la visión bíblica, es un parásito. Nada más bíblico que concebir el reino de pecado y de Satanás como un parásito que no puede existir por sí mismo, sino que solo viene para hurtar, matar y destruir. El maniqueísmo está en el corazón de muchos evangélicos a un nivel prerracional y se involucran en discusiones con una visión maniquea del mal. Mi propuesta es la siguiente: necesitamos que los evangélicos vuelvan a hacer tareas de casa antes de ponerse a discutir y debatir, sobre todo en el Facebook, acerca de qué nos define como evangélico y como cristiano. Necesitamos más ortodoxia, no menos. No solo nos define la firme profesión de que la Biblia es la palabra de Dios, sino también que Jesucristo es Dios verdadero, y también que el mal y el bien no están relacionados como dos fuerzas igualmente creadas. Necesitamos volver en ese sentido a algunos parámetros ortodoxos. Voy a decir por qué esto es grave. En la versión bíblica, por ejemplo, el caos era el gran tema de los paganos en ese tiempo. Pero para Moisés, él nombra el caos casi incidentalmente en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. La tierra era un caos y un vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y no se preocupa más del problema del caos, porque para Moisés el caos no es un problema, porque Dios es soberano sobre el caos. Dios usa el caos incluso para crear. Así que si vemos, por ejemplo, el tema del caos, digo esto porque la visión pagana, caos y mal, generalmente es lo mismo, pero para nosotros una visión cristiana no es necesariamente lo mismo. Pero para Moisés es tan interesante esto que él ve el caos como algo que es parte de las herramientas que Dios usa para crear. Además, sobre el mal, ¿qué podemos decir? Dice así Moisés: la serpiente era la más astuta de las criaturas que Jehová Dios había hecho. Jamás se eleva la serpiente a un lugar indebido. La serpiente es un ser creado. Dios mismo la creó. Ella tiene astucia que le es dada por Dios. Entonces, ¿de dónde procede el mal? Ella tuerce, tergiversa lo que Dios hizo claro y absoluto. Necesitamos nosotros en el actual debate político o teológico-político, si quieren, retomar la idea de que Dios es el Señor de toda verdad, de toda justicia, de toda belleza, y superar la visión maniquea que no solo sataniza al oponente, si ese fuera el problema no sería tan grave, sino que más que eso, al satanizar al oponente, lo eleva a una categoría superior y le otorga un poder creador al mal que no tiene. Uno de los síntomas de la infección maniquea es solo ver blancos y negros y no distinguir áreas grises. Eso es un síntoma de que alguien abrazó una visión maniquea. Nuevamente lo digo, esto no es por exceso de ortodoxia, sino todo lo contrario, es falta de ortodoxia. La visión maniquea, como todo paganismo, tiende a reducir la esencia de las cosas a conceptos abstractos, metafísicos, fuera del espacio-tiempo. El bien versus el mal, como cosas abstractas. No es capaz de reconocer, por ejemplo, que hay un desarrollo histórico de las cosas buenas y malas. Vean el Génesis, por ejemplo. Caín no es malo. ¿Se han fijado en eso? Al inicio de la historia, Caín no es malo. Él se ve tentado, en el sentido, obviamente pecador lo es. Ya no quiero, aquí para que los calvinistas no se pongan puristas. Pero lo que quiero decir es que él no es un ser maligno. Caín es un hombre pecador que se ve tentado. Y Dios le muestra compasión aún después de haber cometido su tan grave pecado. Pero él tristemente se aparta de la presencia de Jehová. La descendencia de Caín no es una descendencia maligna en el sentido maniqueo del término. Es pecadora, es impenitente, es contumaz, es arrogante, cierto. Pero hay mucho bien en esa descendencia. La descendencia de Caín desarrolla la música, que después está en el templo de Jehová para alabarle. La descendencia de Caín desarrolla la ganadería, que es el principal medio de sustento para el pueblo del Señor en Egipto y posteriormente. La descendencia de Caín desarrolla la tecnología por la cual se construye el tabernáculo, el arca y todas las cosas santas de Jehová. Cosas buenas con las cuales Dios bendice a la raza humana. Por otro lado, si hablamos de la descendencia de Set, que invoca el nombre de Jehová, sin embargo, en esa descendencia tampoco es muy pura que digamos. Hay embriaguez, hay falta de respeto hacia el Padre. El bien y el mal están constantemente interrelacionados en el mundo caído. La serpiente va intentando morderle el calcañar a la descendencia de la mujer a cada paso. Y la descendencia de la mujer muchas veces tropieza, justamente por causa de eso.
Así que podemos multiplicar los ejemplos bíblicos, pero mi punto es el siguiente. Hoy día en el debate evangélico se simplifica y se le da al mal un poder que no tiene. Y entonces viene el otro problema. ¿Cuál es el origen de eso? Si una idea tiene un origen en el paganismo o en un filósofo pagano, de inmediato se rechaza solo por ese hecho. Porque no hay un reconocimiento de que Dios es el creador de todo el género humano y el dador de toda sabiduría. Incluso a los paganos, Dios les dio su sabiduría. Falta un entendimiento de la providencia, lo que los más ortodoxos. Si quieren, de la gracia común, dirán otros. Da lo mismo como le quieran llamar. Voy a dar un par de ejemplos sobre esto. Personalmente, por ejemplo, voy a dar un ejemplo mío, el primero. Yo soy... Voy a salir del closet de aquí. Yo tengo una tendencia visceral más liberal, casi libertaria, con relación al rol del Estado. Yo creo que el Estado debería reducirse a la policía y los juzgados. Asegurar que no haya abuso de los más poderosos, por ejemplo, contra los más débiles, sin embargo, hizo que se necesitaran otros roles del Estado. Y aquí yo quiero decir, es una tendencia visceral, no estoy diciendo que sea una conclusión racional, ya no estoy defendiendo la idea política necesariamente, pero para mí el ideal del Estado debería ser pequeño, en su función, en su tamaño e incluso en el territorio que ocupa. Es utópico, ¿eh? El Estado debería ser una gran ciudad y sus alrededores, nada más. Sin embargo, esto es un poco utópico, ¿cierto? El punto es el siguiente. He escuchado muchos evangélicos que tienen una tendencia parecida con la mía, satanizar el estatismo. Pero si uno va a la historia, la idea de un Estado grande, que no solamente se dedica a mantener el orden social, sino también a cuidar de los más desvalidos, a proveer educación, salud, pensiones, seguros de cesantía, no proviene del marxismo, proviene del cristianismo. El cristianismo fue el que incentivó y enseñó a las sociedades occidentales que existía una responsabilidad comunitaria por el más desvalido. De que había que defender al débil frente al poderoso, eso ustedes lo van a encontrar en Tomás de Aquino en el siglo XII. Mucho antes que la tatarabuela de Marx naciera. Y por lo tanto nosotros vemos que esta idea maniquea de venir y decir es que el estatismo lo proponen los marxistas, así que seamos contra el estatismo. Es una idea necia, maniquea del mal, que hace que la gente se pelee. No se peleen, que hace que la gente se estén discutiendo unos con otros los cristianos y dividiéndose. Además, quisiera recordar a alguien que para nada puede ser acusado de progresista, Francis Schaeffer, todo lo contrario. Ultraconservador Francis Schaeffer solía decir que el marxismo es una herejía cristiana. Proviene de ideales cristianos y solo le hace sentido a la gente cuando ha habido alguna influencia del cristianismo en una sociedad. Es por eso que Mao tuvo que inventar el maoísmo como una variante para el mundo oriental, porque para ellos no hacía sentido la idea de que comunitariamente había que cuidar al más desvalido. No tenía sentido eso en Asia, pero sí tenía sentido en Europa y en América. ¿Por qué? Porque aquí hay una base cristiana en muchas cosas. ¿Qué es lo que quiero decir? El reino de Dios avanza, hermanos. Dios está avanzando en la historia. El mal tuerce lo que Dios hace bueno, pero el mal no tiene existencia propia. Voy a dar otro ejemplo. Las revueltas populares, las revoluciones populares. Ustedes saben que son un fenómeno esencialmente moderno, ¿sabían eso? No existían antes del siglo XVIII. Lo que había antes era que un pueblo venciera a otro pueblo y lo saqueara, como ocurrió con Roma. Pero la idea de que las capas populares se levanten para tomar la historia, eso surge en la modernidad y surge por causa de una idea cristiana. ¿Cuál es esta idea? Que la historia no es cíclica como en la visión pagana, sino lineal y avanza hacia una consumación escatológica. Esta idea, aliada con la idea de que, y esto es propio del cristianismo, que vendrá un reino de justicia aquí, en el tiempo y en el espacio, un reino material, esto es una idea cristiana, estas dos ideas juntas son la base para despertar la idea de revoluciones populares. ¿Nos carga pensar eso a lo mejor? Podemos nosotros estar yo no estoy diciendo con esto que tenemos que estar de acuerdo con las revoluciones populares. Lo que quiero decir es que lo que está a la base de siquiera la idea de una revuelta popular es una visión esencialmente cristiana, que los paganos no tenían.
el cristianismo no cree en una vida espiritual extramundana como el fin, la meta y el objetivo. Nosotros no creemos en eso. ¿Nosotros qué creemos? En un nuevo cielo y una nueva tierra aquí. Nosotros no pensamos que el fin de la vida es irse al cielo. Nosotros pensamos que el cielo va a venir a la tierra y se inaugurará una nueva creación. Esa esperanza escatológica es la que anima a muchas revueltas populares. Pero ¿qué es lo interesante? Que las revueltas populares son una secularización de esta visión cristiana. Y ahí nosotros podemos criticar mucho de lo que se propone en las revueltas populares. Podemos estar en desacuerdo, y de hecho creo que debemos estar en todo aquello en la que ellos proponen cosas que no son cristianas. Sin embargo, la esperanza escatológica propia de revoluciones populares tiene, nos guste o no, su origen en la influencia cristiana de la historia, en la historia. Sin duda, como decíamos, es una secularización. No estoy relativizando las cosas que tenemos que mantener absolutas. Lo único que quiero decir es que un cristiano, no podemos simplemente reducir al tema si un cristiano puede o no participar de la marcha. Alguien por ahí dijo, solo ir a la marcha es estar de acuerdo con visiones paganas. Mentira. Es todo lo contrario. Desde un punto de vista, es todo lo contrario. Así que bajemos un poquito la mano y no le demos tanto valor al mal. Y cierro y termino con esto. Que como decía eran dos reflexiones, pero la segunda es cortísima, de verdad. Arriesgando primeros elementos para un diagnóstico, y es solo esto. Primero que todo, las herramientas modernas, ilustradas, racionalistas, son insuficientes para entender lo que pasó ayer. Ayer hubo más de 1 millón de personas en la calle. Algunos de ustedes estaban ahí, yo los vi. Porque fui también. Pero fui porque tenía que cruzar la Alameda para comprar cervezas. Es verdad, no es chiste. Y aproveché de mirar, vi un poco, caminé un par de cuadras con la gente, sentí el ambiente. Y les voy a decir lo siguiente, las herramientas ilustradas son insuficientes para entender lo que está pasando. Porque la gente dice, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es el interlocutor válido? Están presos en el siglo XVIII, hermano. Esta cuestión es un cambio de paradigma. Dejen de pensar de manera moderna. Miren, los grupos anarquistas, que aquí yo tengo una idea muy clara, ya yo no creo en este tema de la conspiración, navaja de Occam, ¿ya? Siempre vuelvan a los medievales, ahí está todo. Navaja de Occam. La explicación más simple es la que tiene que prevalecer. La idea de una conspiración es muy, muy difícil de sostener. Pero los grupos anarquistas yo creo que no pueden creer lo bien que les resultó. Yo creo que ellos están así impresionados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque no pensamos que iba a resultar. De verdad. Yo creo que ellos no lo pueden creer. Entonces, ¿cómo entender lo que está pasando? La manifestación de ayer no es racional. No es sapere aude. Tiene el valor de pensar por ti mismo, decía Kant. No es Rousseau, Montesquieu, Voltaire, no es eso. Es, y tiene las características de un culto. La marcha de ayer es una expresión, una manifestación religiosa, espiritual. Esto tiene elementos prerracionales, no son racionales. Hay un sentir cúltico que une a la gente, une a la masa en torno a cosas que ellos no están... Miren, lo que había de demanda era tremendo. Hay gente marchando diciendo así, no puede ser que se exija la renuncia de Piñera, porque ese sería poner en jaque nuestra democracia. Y es un buen argumento. Pero así también había un montón, renuncia a Piñera. Había todo tipo de demandas, no más TAC, no más AFP, abajo los intereses abusivos de las inmobiliarias. Lo vi ahora, venía camino para acá. Esa no me la sabía, esa era nueva. Con Tapaz, Freumovich y todas esas cosas. ¿Ah? ¿Qué estadio para la U? Eso no va a ocurrir. Ni cuando Cristo vuelva. ¿Cómo me usa el Señor en esta hora? Tiene características de culto, es algo religioso. Por lo tanto, creo que aquí lo que estamos viendo es un enfrentamiento de ídolos. El Dios mercado fracasó. Fue insuficiente
para lo que nosotros queremos. El Dios mercado ha fracasado. Al Dios mercado le sacrificamos nuestros hijos. Entregamos nuestros hijos en el fuego por el Dios mercado. Y no nos dio lo que nos prometió. Porque siempre los dioses son así. Así que ahora nos movemos hacia el Dios Estado, que tendrá que atendernos. Algunos dicen que lo que se viene, y yo creo que tiene un cierto sentido que podría ser real, no es el fin del capitalismo. Quiero avisarles a ustedes de inmediato. El capitalismo se va a mantener, pero con estados más autoritarios, dicen algunos. ¿Ya? Tipo Singapur. No sé si me siguen. ¿Sí? Entonces, lo que sea, el Dios Estado tendrá que atendernos, tendrá que atender nuestras demandas. Pero esos son los dos dioses que vemos enfrentándose, así como es una pelea en las calles, ¿me entienden? De verdad yo lo veo así, sorry mi imaginación, pero es como un robot contra un dinosaurio gigante en las calles, como esos bonitos animados japoneses. Es el Estado, o sea, perdón, el mercado, que es este monstruo, ¿cierto? Informe, que supuestamente sigue las leyes de la naturaleza, de la oferta y la demanda, versus el Estado que está ahí para ponerle control al monstruo, digamos. ¿Sí? Y eso se está peleando unos contra otros. Pero hay un Dios que está totalmente incuestionado en todo esto. Es el Dios consumo. La rabia que lleva a quemar micros es porque yo no tengo la capacidad de consumir que el otro de más arriba tiene. El Dios consumo está incuestionado. Que yo solamente hallaré felicidad si tengo acceso a bienes de consumo. Y si ese acceso es igual que el del que está más allá, del que vive de Plaza Italia para arriba. El Dios consumo se mantiene incuestionado. El Dios bienestar personal, el Dios bienestar personal, individual, se mantiene incuestionado. Y ese Dios es el que está llevando a las iras y a las revueltas en las calles. Estamos enojados. ¿Y por qué estamos enojados? Estamos enojados porque no tenemos una tele de 60 pulgadas. Así que es perfectamente válido que yo entre al supermercado y me la lleve. Porque yo debería tener acceso a esa tele de 60 pulgadas. Entonces hay un Dios aquí que nadie quiere cuestionar. Que nadie quiere tocar. Y que está por detrás de las revueltas populares. ¿Saben por qué? Y esto yo creo que viene desde hace más tiempo atrás. Con esto termino. Cuando ocurrió lo de las revueltas estudiantiles, de alguna manera percibimos con algunos amigos esto. Queremos todos tener derecho a una educación pública gratuita. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si yo tengo un título profesional, tengo más acceso a bienes de consumo. No es un tema de justicia comunitaria. Yo creo que la mayoría de los que salieron a protestar indignados es porque están enojados, porque ellos no pueden consumir como otros consumen. Y eso les está dando rabia. Eso es todo, gracias.